Muy bien, hermanos, pues vamos a iniciar nuestra lección 4 con el tema número 5, que se llama No usar el nombre de Dios en vano. Y hoy pues vamos a ver este tema, no usarás el nombre de Dios en vano. Este es el tercer mandamiento de la ley de Dios y es para creyentes y aún para no creyentes. No dar mal uso del nombre de Dios cuando nosotros damos mal uso de su nombre, vemos que puede haber consecuencias. Y lo establece Dios en las tablas de la ley. Dios nos dará, lo establece en las tablas de la ley. Dios no dará por inocente al que tome su nombre para usarlo de una manera irresponsable, irrespetuosa, hipócrita. Pero vamos a la palabra de Dios. Tienen ahí sus Biblias, acompáñenme. Le pido a mi hermana Gabriela Arriaga, está ya conectada. Si nos puede leer, es Éxodo, capítulo 20, versículo 7. Sí, está por Buenas ahí. noches, sí. Adelante, por ¿Éxodo favor. qué? Perdón, hermano. 27. Ok, voy. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Amén. Y usaste una versión diferente, pero es correcto. Ahorita vamos a ver que hay diferentes versiones y podemos entender aún mejor la, la lección. Dice que la palabra vano del hebreo shav, que es S-H-A-V, significa falso, hipócrita, mentiroso, vanidad. Entonces, o sea que no se debe de invocar como a un ídolo o un Dios falso a nuestro Dios, o mencionarlo de manera hipócrita, de manera mentirosa o solamente por vanidad. Utilizarlo sin razón alguna, o sea, en vano, ya sea como una fórmula mágica a veces también, o con algún fin perverso, como engañar, defraudar o jurar en falso o frívolamente. Veamos el mismo versículo que leyó nuestra hermana en algunas traducciones de la Biblia, diferentes a la Reina Valera. Creo que ahí nos va también a dar esa guía. Dice, en la nueva versión internacional, dice, no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. En la traducción del lenguaje actual, dice, no usen mi nombre sin el respeto que se merece. En la Biblia de Palabra de Dios para Todos, dice, no jures a la ligera por el nombre del Señor tu Dios, pues el Señor no dejará sin castigo al que jure usando su nombre a la ligera. En la nueva versión, la Biblia para la nueva versión de Biblia para Dios, todos, perdón. No usarás el nombre del Señor tu Dios en vano ni en forma irreverente. Dice, no dejaré sin castigo a quien se atreva a usar mi nombre sin el debido respeto, dice el Señor. Como vemos, él siempre en todo lo vemos, prohíbe tomar el nombre de Dios en vano y lo leemos en las diferentes Biblias o versiones de la Biblia. Esto también se refiere, por ejemplo, a jurar por el nombre de Dios. Que una declaración, por ejemplo, sea falsa, una declaración falsa, hacerla verdadera, o al contrario, una declaración verdadera, hacerla falsa. Incluye también lo profano, o sea, sin respeto a lo sagrado. El uso de palabras o palabrotas, como diríamos acá, o palabrotas disimuladas, esas de doble sentido, en donde incluimos, por ejemplo, el nombre de Dios. La blasfemia es una maldición o un juramento de promesas sin cumplirlas, ¿verdad? También hablar y jurar en el nombre de Dios y no cumplir lo que prometemos. También vemos que en todas las versiones, la advertencia
de no tomar el nombre de Dios en vano, debemos ser sabios y no tomarlo a la ligera, ni de forma irreverente, dice el Señor, sin respeto. Si no, vienen las consecuencias del castigo de Dios. Y Él lo dice ahí es el tercer mandamiento que puso en las tablas de Moisés. El nombre de Dios es especial, ya que lleva una identidad personal de Él. Utilizarlo de manera frívola o en una maldición es tan común actualmente que no, a veces no se dan cuenta, ¿no? O no nos damos cuenta de lo grave que es la gente que lo hace, no se dan cuenta. La forma en que empleamos el nombre de Dios indica lo que realmente sentimos acerca de Él. Debemos respetar su nombre y utilizarlo en forma adecuada, pronunciándolo en la alabanza y en la adoración, en vez de hacerlo en una maldición o en una broma. No debemos tomar a la ligera el abuso o deshonra de su nombre. Siempre tenemos que tener ese cuidado. El nombre de Jehová tu Dios no debería ser falsamente invocado. ¿Por qué? Porque su ser y su nombre son inseparables. El ser y el nombre de Dios. El nombre de Dios ha sido invocado de forma falsa en la magia, por ejemplo, en el intento de apoyar verdades por medio del juramento o en expresiones profanas que no respetan lo sagrado. El tercer mandamiento no solo se refiere al uso del nombre de Dios, sino también al dominio de nuestra lengua, de lo que hablamos y de lo que decimos. Es como para contenernos, para no decir maldiciones, como decíamos, o palabrotas. De hecho, muchas personas ocupan el nombre de Dios en la hechicería, en la brujería, en la santería, en el espiritismo. Y todo esto, más tarde que temprano, tendrá sus consecuencias sobre esas personas que lo hacen, porque así lo dice la Biblia, lo dice el mismo Dios, y ya lo leímos, ya lo vimos. A esto que realizan y blasfeman el nombre de Dios se les llaman oraciones profanas. Este mandamiento nos hace mantenernos firmes en el Señor, sabiendo que Dios es uno solo y que nosotros no podemos tomar su nombre a la ligera. Y lo vemos en las redes sociales, en la televisión o en las películas también. El nombre de Dios se ha utilizado para hacer bromas, burlas, ofensas. Y quienes somos hijos de Dios, nuestro espíritu se conmueve, nos hacemos. ¿Les ha pasado también a ustedes? Creo que sí, ¿no? A todos no nos gusta escuchar esas bromas, eso que hacen. Bueno, en ocasiones hasta entre los mismos cristianos hay quienes juran y dicen, te lo juro por Dios. Entonces, hay que cuidar eso también. Entonces, debemos tomarlo en cuenta y evitar totalmente estas desviaciones, porque son desviaciones, ya que vienen de mentes reprobadas, de mentes que no están cerca de Dios, que no han tenido este encuentro con Dios o que simplemente no les importa y ya tienen sus corazones cerrados, duros. Hablan a veces con odio y toman el nombre de Dios en vano. ¿Recuerdan en el libro de Éxodo cuando Moisés subió al monte Sinaí por las tablas de la ley y estuvo 40 días y 40 noches allá arriba en el monte? Y el pueblo de Dios empezó a desesperar. Y se acuerdan que entonces le pidieron a Aarón que les hiciera dioses para seguirlos. Y les hizo entonces un becerro de oro. ¿Lo recuerdan? Un ídolo para adorarlo, pero en realidad era para entretenerse. Empezaron ahí a bailar y a hacerse ahí cosas que no le agradaron a Dios. Vamos a, ¿qué dicen? Hechos, capítulo 7, versículo 41. Y le pido por favor a mi hermana Yaremi, que tiene el número de lista 7, si está conectada Yaremi. Ah, sí, ya la veo.
Si nos lee, por favor, hermana, abra su micrófono. Sí, hermano. Hechos 7, ¿qué, perdón? 41. Dice así la palabra. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Amén. Ahí está. Esto lo vuelvo a repetir en Hechos, Lucas. Esto no le agradó a Dios y se apartó de ellos. Era algo totalmente reprobable delante de Dios. Es una abominación. Y así pasa entre la gente que no conoce de Dios. Van y toman un ídolo, lo adoran, le rinden culto y dicen que es en el nombre de Dios. Y eso es una de es no tomar el nombre de Dios. No deberían de tomar el nombre de Dios en vano. Por eso debemos enseñar, inclusive entre nuestros familiares que no conocen de Dios, o a veces entre los que conocen, los hijos, los hermanos, los amigos, y con todas las personas cercanas, conocidas, aunque no sean convertidos, ya lo mencionaba este tercer mandamiento, es para todo el mundo. La idolatría conduce a un enfrentamiento con Dios. Y en la medida que podamos, pues hay que decírselos, hay que exhortarlos a que no lo hagan. Vamos también a Primera de Corintios, capítulo 10. Le voy a pedir a mi hermana Lisandra Cocom. Tiene el número 14 de la lista, Lisandra Cocom. ¿Sí está conectada? Sí, la veo ahí conectada, pero no sé si ya me escuchó. Bueno, si no, por favor, Ernesto Córdoba, número 15. Mi hermano. Sí, pastor, güey. Adelante, hermano, por favor. Es Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 19 al 22. Ok. Capítulo 10, versículo 19. ¿Qué digo, pues? 19. ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. El No siguiente, podéis beber hermano. la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O Amén. provocamos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Hasta ahí, ¿verdad? Amén, sí, sí, hermano. Muy bien, gracias. Lo que no se sacrifica a Dios, se sacrifica a los demonios. No podemos caer en este engaño, ya que si no es para Dios, aunque tomemos su nombre para este sacrificio, es pecado. Y es un sacrificio para los demonios, y así lo dice también aquí. Les voy a comentar algo que encontré por ahí. En el museo de se llama Thorvaldsen, se encuentra en el centro histórico de la ciudad de Copenhague, en Dinamarca. Ahí se encuentra una estatua de Cristo de mármol de Carrara, italiano, del siglo XIX. El artista se llama Bertel Thorvaldsen. Dice que después de tallar esa estatua, le ofrecieron un contrato para tallar una estatua de la Venus del Milo para el Museo de Louvre de París. Y su respuesta fue, la mano que ha tallado la forma de Cristo, aunque sabemos que no hay forma de Cristo y todo, pero él dice, el que ha tallado la forma, no puede luego tallar la forma de una diosa pagana. Sabemos que no debemos tener ídolos ni estatuas de nada, ¿verdad? Pero él pues lo ve de esa forma y es un ejemplo de cómo deberíamos de ver que no, lo que es sagrado y lo que es pagano, no tocarlo. Era verdad en Corinto, de lo que leyó el hermano, en Corinto, y es verdad ahora, y donde quiera que la persona que ha tocado las cosas santas y conoce de la palabra de Dios, no puede manchárselas después con cosas paganas e indignas.
ofrecidas a los ídolos, porque eso también es usar el nombre de Dios en vano. Y si recuerdan, en el Antiguo Testamento se daba mucho eso, ¿verdad? Ofrecían a los ídolos en los lugares altos y después decían que era para su Dios, pero era para dioses ajenos. Es importante que sepamos esto, ya que se han presentado algunas prácticas dentro del mismo pueblo cristiano y no podemos caer en esos errores. Hay algunos ejemplos, hay varios, ¿no? Pero, por ejemplo, que dicen, vengan a tomar de esta agua bendita o de este aceite ungido que es traído de Jerusalén, o que la astilla de la cruz y cosas de esas, ¿verdad? Que luego hasta las venden. Entonces, no hay que caer en esos engaños. Hablando del carácter de Dios y del ministerio de Dios, ¿Se detuvo para todos o solo para mí? Hermano, creo que para todos. Para todos, hermano. Sí, para todos. Para todos, sí. ya entré. Hermanos, una disculpa, por ahí se me fue el internet. Amén, pastor. Sí, no, se me fue la señal, no sé qué pasó, pero bueno, por eso están las... Ya estoy tratando ahí de entrar. Bueno, nos quedamos en me estaba leyendo yo Lucas 4:18, ¿verdad? Hablando del carácter de Dios y del ministerio de Dios, y ahí se quedó. Sí, gracias. Ok. Muy bien, en Lucas 4:18 vamos a leerlo. Se menciona la palabra profética de Isaías que habló de nuestro Señor Jesús, cuando habló nuestro Señor Jesús en la sinagoga. Dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cuando nosotros leemos este pasaje, nos habla del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que su llegada
a este mundo estaba profetizada desde un principio de la creación. A través de los profetas, el Señor lo mencionó, lo habló y se cumplió cada palabra. Todo fue cumplido por nuestro Señor Jesucristo para conocer y saber que el nombre de Dios no no se debe tomar en vano. Debemos conocer y saber quién es nuestro Dios y a qué vino y cuál fue su ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra por primera vez. Vamos a ir a Santiago, capítulo 1. Para hablar de esta escritura, nosotros debemos ver que el nombre de Dios no se debe tomar en vano y no se debe tomar como un Dios castigador, vengador. Él se complace, y que no se complace más bien en herir y matar. Es un Dios, no es como a veces lo quieren hacer ver. Vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice la palabra de Dios. Amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nuestro Dios no cambia, es un Dios perfecto y todo lo perfecto desciende de Él. Así que no debemos decir que es un Dios vengador o un Dios castigador. Es cierto que Dios aborrece el pecado, pero Dios es un Dios de amor. Dios al que ama, eso sí, corrige. Y porque nos ama y quiere que lo sigamos, entonces a veces nos tiene que corregir y tenemos que aceptar. Pero toda buena dádiva y todo don perfecto, aún en esto, puede incluir inclusive una enfermedad, aún la muerte, para que el nombre del Señor sea glorificado. Y lo hemos visto, ¿ah? La muerte para Dios es cosa grata, y porque es el descanso de todo dolor en este mundo, ya que es un mundo que Dios lo creó para nosotros. Pero también existe la injusticia y el dolor. Pero cuando un creyente hijo de Dios fallece, lo que Dios dice es, se acabó el dolor y el Señor nos lleva a un mejor lugar. No habrá más lloro ni más llanto, dice. Entonces, todo don perfecto proviene de Dios. Veamos en Santiago capítulo 2, versículo 7. Santiago 2, 7. Dice la palabra del Señor. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? El apóstol Santiago hace una reprensión aquí. No se refiere a todos los ricos, porque aquí está hablando de gente de dinero, de gente rica, sino que describe a ciertos ricos incrédulos que explotaban a los pobres y blasfemaban de Jesús. Todavía en nuestros días puede suceder. Así que, bueno. Ahora vamos a ir a Romanos en el capítulo 2, versículo 19. Romanos 2, 19. 2, 19 al 24. Dice la palabra del Señor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esto es cuando la ley se vuelve letra muerta en nosotros, porque podremos tener mucho conocimiento de Dios, pero nosotros no cumplimos lo que enseñamos. Entonces blasfemamos el nombre de Dios.
Y esto es tremendo, ¿no lo cree? Si el predicador predica algo que no hace, también blasfema el nombre de Dios, como lo hacían los fariseos en los tiempos de Jesús. Porque enseñó porque enseño lo que no hago, lo que no practico, decía ahí Pablo. Esto se los escribe, perdón, Santiago, se los escribe Santiago a los doctos, a los conocedores de la ley, a los escribas y a los fariseos. Y les decía, eres ciego y guía de ciegos. Ustedes que deben de estar en luz, andan en tinieblas. Nosotros debemos de vivir rectamente en el Señor y tener esta comunión con Él, para que nuestras obras sean las correctas delante del Señor. Y nosotros no usar nunca como cristianos, como hijos de Dios, no tomar el nombre de Dios en vano. Esa es la invitación de hoy de la enseñanza. Ya vimos que hay muchas maneras de tomar el nombre de Dios en vano. Y muchas de esas maneras que cuando nosotros predicamos y enseñamos, pero no cumplimos, no lo practicamos, pues prácticamente blasfemamos el nombre de Dios. Así que este es un llamado que nos hace el Señor para nosotros que enseñamos, ustedes también, algunos ya enseñan y predican inclusive. Y esto es un llamado también para los que están en el campo misionero, para los evangelistas, inclusive para el pastorado. Y por eso el Señor nos hace este llamado a no blasfemar el nombre de Dios en cualquiera de las formas que hemos visto y en las que se pudieran realizar. Así que hasta aquí, hermanos, es el tema número 5 del día de hoy, que es no usar el nombre de Dios en vano. Vamos a ir al tema número 6, los dos son cortitos, vamos al número 6 para que lo anoten ahí en sus apuntes. Profesor, Adelante. profesor, tengo una duda. En algunas listas menciona este mandamiento como el número 2 y en otras listas lo maneja como el número 3. Sí, es ese detalle que a veces lo vemos, pero ahorita que lo menciona, sí puede ocurrir esa parte, pero como número 3 es como lo estamos viendo ahorita. Gracias. Sí, gracias, hermana Silvia. Vamos a pasar al tema número 6, el ayuno verdadero. El ayuno verdadero. Bueno, en esta clase aprenderemos que no se debe ayunar ni por imposición ni por religiosidad. Vamos a Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Dice la palabra de Dios, Mateo 6, 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El punto que debemos de tomar en cuenta es que el ayunar no debemos mostrar una apariencia que cause tristeza. Al contrario, el Señor nos habla del ayuno que a Él le agrada. Ese debe de ser nuestro motivo principal, agradar a Dios. Ayunar o no tomar alimentos con el propósito de emplear el tiempo en oración es noble, aunque a veces un poco difícil. Pero nos da tiempo para orar, nos enseña autodisciplina, nos recuerda que podemos vivir con mucho menos y nos ayuda a apreciar los dones de Dios.
En este pasaje de Mateo 6, Jesús no estaba condenando el ayuno, sino la hipocresía de ayunar con el fin de ganar la aprobación de la gente. El ayuno era obligatorio para los judíos, una vez al año. Y esto lo hacían en el día de la expiación, dice Levítico 23:32. Pero los fariseos ayunaban voluntariamente 2 veces a la semana. Y esto lo hacían solamente para impresionar a la gente con su santidad, entre comillas. Jesús recomendó actos de autosacrificio hechos en silencio y con sinceridad. Buscó personas que lo sirvieran con buenos motivos, no para satisfacer sus deseos de gloria. Jesús está diciendo, cuando ayunes, haz todo lo demás de forma normal. No hagas del ayuno un espectáculo. Darle publicidad al ayuno es otro ejemplo de una piedad meramente externa, de lo externo. También existen prácticas religiosas en el ayuno, como querer chantajear a Dios, como que le doblamos la manita para ver si nos hace algún favor. Haciendo huelga a veces, huelga de hambre o obligando a Dios que cumpla caprichos, pero no es así. A veces se saca del contexto bíblico. El ayuno es voluntario, muy personal. Es una decisión de cada creyente para estar en la presencia de Dios. El significado del ayuno es prácticamente abstenerse de alimentos, ya sea por un periodo corto o largo de tiempo. Vamos a ver 4 clases de ayuno. 4 clases de ayuno. El primero habla del ayuno total y es abstenerse de agua y comida. Este ayuno se hace cuando necesitamos una pronta respuesta en caso de que se esté en peligro de muerte o alguna necesidad muy grave. Vamos a leer en el libro de Esther, capítulo 4. Le voy a pedir a mi hermana Leticia Silva. Es el número 56. ¿Está conectada? Perdón, hermano, el ayuno total, ¿podría repetirlo? Sí, abstenerse de agua y comida. Y este ayuno se hace cuando necesitamos una pronta respuesta en caso de que se esté en peligro de muerte o alguna necesidad muy grave. Veamos lo que hizo Esther en el capítulo 4 de Esther. Y ahí comprendemos un poquito más esto. Leticia Silva, ¿sí está mi hermana? Sí, aquí estoy, pastor. Por favor, si nos lee. Voy. Esther 4:16. Sí. Adelante. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y Es le dio 4:16. noticia de la plata Perdón. que Amán había dicho que pasaría por los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Parece que es Esther, capítulo 4, versículo 16. ¿Sí? 4:16. Ajá. Aquí voy. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayudad por mí. Y no coméis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Amén. Gracias, hermano. Al llamar al ayuno, Esther en este pasaje estaba pidiendo que los judíos oraran para pedir la ayuda de Dios en su peligrosa misión. El apoyo mutuo en los tiempos difíciles, hermanos, es una función importante entre los creyentes en la comunidad, los creyentes en la iglesia. Cuando estemos experimentando luchas, busquemos a los hermanos en Cristo, en grupos de oración, inclusive que se tienen en las iglesias seguramente, en todas las iglesias, para que nos apoyen. Al manifestar nuestras pruebas a ellos, nuestros sufrimientos, lo que tengamos, y podemos obtener la fortaleza en la unidad entre todos, orar unos por otros. Y cuando otros necesitan de nuestro apoyo, también hay que brindarlo con gusto.
en este caso, Esther así lo hizo. Era un motivo muy fuerte para la nación de Israel en ese momento, que la querían desaparecer. Y ella les pidió oraran todos juntos. Vamos al otro ayuno, el ayuno natural. Así le pusimos, que es el 2, es solo tomar agua. Solo se toma agua. Y veamos qué hizo Jesús. Dice en Lucas 4, versículos 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Dice aquí, Espíritu condujo a Jesús al desierto para su larga y difícil etapa de prueba, y también a nosotros nos pueden suceder situaciones difíciles. En este caso, Jesús estuvo en el desierto 40 días en ayuno, sin comer alimento alguno y en oración. Sin embargo, aunque no lo dice la Biblia, es probable que solo tomara agua. Jesús en su humanidad soportó las tentaciones, aunque estuviera débil en la carne, estaba fuerte en el espíritu. Recordemos que Satanás elige el momento preciso para sus ataques. Necesitamos estar en guardia en tiempos de victoria y en tiempos de desaliento, en las dos situaciones. Satanás nos tienta cuando estamos más vulnerables. Vamos al tercer tipo de ayuno, el ayuno parcial. Dice, solo se hace con verduras, legumbres, frutas y agua. Nada de carnes. Y para esto vamos a ver lo que hacía Daniel en el capítulo 1 de Daniel, versículo 12. Le pido por favor a nuestro hermano Daniel Valdés, si lo puede leer. ¿Está conectado? Daniel Valdés. Bueno, lo leemos. Dice Daniel 1, 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Si recuerdan en Daniel y sus 3 amigos se propusieron no comer la comida del rey desde que llegaron a Babilonia en el cautiverio y pidieron que solamente les dieran verduras y agua para comer. Y vamos después, ¿qué pasó? Dice en Daniel, ahora vamos a ir a Daniel capítulo 10, en el versículo 2, versículo 3. Daniel 10, 2. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Durante las 3 semanas previas a la gran visión que tendría Daniel, estuvo en ayuno para poder escuchar el mensaje de Dios para su pueblo. Entonces, en esa comunión con Dios que se logra al estar en ayuno y oración, pudo Daniel recibir la gran visión final de la gran batalla espiritual entre el pueblo de Dios y los que quieren destruirlo. Esto es una de las cosas que nos pueden ayudar o nos ayuda el ayuno. Y este es el ayuno parcial. Ahora vamos al cuarto tipo de ayuno. Ayuno de otras cosas. Ayuno de otras cosas. Es dejar de lado las cosas que no son alimento. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 4, versículo 4. Por favor, mi hermano Noé Ramírez, si está conectado, nos puede leer Mateo 4, versículo 4. Sí, cómo no. Adelante, Sí. hermano. Adelante. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén.
Gracias, hermano. Aquí vemos que Jesús estaba hambriento y débil, luego de un ayuno de 40 días, ¿se imaginan? En su humanidad así estaba, pero optó por no usar su poder, porque él pudo haber convertido las piedras en pan para satisfacer la necesidad natural de alimento en su humanidad. Los alimentos, el hambre y los deseos de comer son buenos, pero pero el momento no lo era para él, en ese caso, en Jesús. También nosotros podemos ser tentados a satisfacer un deseo normal en una forma incorrecta o en un mal momento. Por ejemplo, si somos tolerantes con el sexo antes del matrimonio, o si robamos para obtener alimentos, estamos procurando satisfacer deseos que Dios nos ha dado y los tenemos. Son naturales algunos, el comer, pero de maneras que Dios desaprueba. Lo hacemos de manera que Dios lo desaprueba. Así que esto es lo que nos pide. Recordemos, muchos de nuestros deseos son normales y buenos, pero deben de ser satisfechos en la forma correcta y en el momento oportuno. Así que podemos abstenernos de estos deseos cuando nos decidimos a estar en ayuno de cosas que no son alimento. Es como él dice, estoy en ayuno y no veo televisión o me voy a mi recámara y estoy en ese ayuno espiritual también. Puede ser los dos, el ayuno de alimentos y el ayuno espiritual, el no estar en contacto con las redes sociales, apagar mi teléfono, ese es un ayuno totalmente separado de las cosas del mundo. Y ese es el cuarto tipo de ayuno, que no solamente es el alimento, sino en otras cosas. El ayuno siempre debe ser con un propósito. Uno, cuando ayunemos, dejarle el primer lugar a Dios, siempre. Dedicación del tiempo al Señor. Dos, cuando queremos cambiar nuestras actitudes y cuando estamos batallando con nuestros deseos carnales. Tres, para someter la carne a la voluntad de Dios. Perdón, hermana, ¿puedes repetir el 2? Y cuando queremos cambiar nuestras actitudes y estemos batallando con nuestros deseos carnales. Y el 4, cuando tenemos algo urgente, cuando existen muchas presiones o estamos en un peligro de muerte. Lo que comentábamos en los tipos de ayuno. El ayuno no es un mantra, tampoco. El ayuno es estar en comunión con Dios, es estar en su presencia, sabiendo que Él hará su voluntad de nosotros. El ayuno es para agradar al Señor. El Señor examina nuestro corazón. Pero veamos y vamos a Lucas 18. Lucas capítulo 18, versículo 11. Versículo 11. Lucas 18, 11. Dice, el fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera. Decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. No toda oración es genuina. Jesús también corrigió la equivocada idea de que la justicia es un logro humano, en lugar de un regalo de la gracia de Dios. Una religión basada en un sistema de méritos conduce al orgullo religioso. Y eso es lo que hacían los fariseos. Y seguimos ahí en el versículo 13. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí,
pecador. Dice Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado, o sea, el publicano, antes que el otro, que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo no fue al templo a orar a Dios, sino que para anunciar a todo aquel que podía oírle qué tan bueno era. Sin embargo, el publicano reconoció su pecado y pidió misericordia. Y esa es la oración que el Señor nos pide. Creerse justo por mérito propio es peligroso, pues conduce al orgullo. Motiva desprecio a otros e impide aprender más de Dios. Deberíamos hacer nuestra la oración del publicano, en realidad, porque necesitamos de la misericordia de Dios todos los días, porque ella es nueva, ¿verdad? Todos los días es nueva su misericordia. No permitamos que el orgullo nos impida reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Vamos al Salmo 106. Le voy a pedir a mi hermana Areli Aguilar, ¿está ahí? A ver si está conectada. Areli Aguilar. Salmo 100. Sí, hermano. Adelante, adelante. Salmo 106, 14. Salmo 106, perdón. 106, 14. Dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Amén. Gracias, hermano. Esto les pasó a los judíos, a los hebreos cuando andaban en el desierto. Si nos quejamos lo suficiente, quizá Dios nos dé lo que pidamos. Si nos quejamos, aunque no sea lo mejor para nosotros. Pero corremos el peligro de caer en apetitos desordenados. Si no obtenemos lo que queremos es porque Dios sabe que no es lo mejor para nosotros. Así que mejor confiemos en su cuidado y provisión. Vamos ahora al Salmo 51, del 15 al 17. Salmo 51, 15. Le pido a mi hermano Ricardo Flores, si se encuentra conectado, nos lea por favor el Salmo 51, 15 al 17. No, bueno, lo leemos. Salmo 51, 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Dios quiere un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Nunca se complacerá Dios con acciones externas, por muy buenas que sean, si la actitud interna del corazón no es correcta. ¿Tenemos una actitud de remordimiento por nuestro pecado, hermano? ¿Tenemos la intención sincera de apartarnos del pecado? Dios se agrada de esa clase de humildad. Vamos a lo que escribió el profeta Isaías sobre el verdadero ayuno. Vamos a leerlo. Es en Isaías 58. Acompáñeme, Isaías 58 del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto
oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incluye su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Este es el verdadero ayuno que agrada al Señor. El ayuno quizás nos beneficie física y espiritualmente, hermanos, pero en su mejor parte solo ayuda a la persona que lo realiza. Dios dice que quiere que nuestro servicio vaya más allá del crecimiento personal, que produzca acciones de bondad, amor, justicia y generosidad. Agradar a Dios es algo más que dejar de comer o hacer algo. Es agradarlo al aplicar, al practicar su palabra en nuestra sociedad. Aún más importante que la adoración y las doctrinas correctas, es la compasión genuina por los pobres, indefensos y oprimidos. Vamos al Salmo número 100, versículo 3. Me voy a apurar yo porque eso que perdí de tiempo ahí ya quiero recuperarlo para terminar. Salmo 100, versículo 3. Dice así: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas y ovejas de su prado. Dios es nuestro creador y no nosotros. Mucha gente vive como si fuera el creador y el centro de su pequeño mundo. Y esa mentalidad nos lleva a una ambición. Y que si se les quita todo, pierden toda esperanza. Si pierden todo. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que Dios nos creó y nos da todo lo que tenemos, queremos dar a otros conforme Dios nos ha dado. Somos dadores. Entonces, si todo se pierde, seguiremos teniendo a Dios y todo lo que Él nos da. Ya que no tenemos problema. Por eso, cuando hagamos ayuno, reconozcamos que el Señor es nuestro único Dios. Y sin Él no somos nada. ¿Cuáles son los beneficios del ayuno como creyentes? 1. El ayuno nos acerca a Dios. 2. Él cambia nuestro corazón. 3. Hay unión familiar. Y 4. Nos une con nuestros hermanos en la fe. Cuando buscamos a Dios y estamos en ayuno,
somos sensibles a la voz de Dios. Esto es lo que es el tema de hoy, el tema número 6, hermanos, el ayuno verdadero. Aquí concluimos, estamos en buen tiempo, bueno, casi justos a la hora. Solamente nos resta y le pido a mi hermano Oscar Martínez si se encuentra conectado. Oscar Una Martínez, pregunta. si nos puede despedir en oración. Sí, perdón. ¿De cuántos días se hace? El ayuno, bueno, es que hay ayunos que pueden ser de un día, de 3 días. Eso ya depende de lo que cada quien lo deba de hacer. En las iglesias a veces hacen ayunos de 3 días, pero no es tanto los días, sino lo que uno tenga en su corazón hacer, pedir al Señor. Puede ser, como dicen, de totalmente quitar los alimentos, pero otro es nada más tomar agua. Otro es de dejar de hacer cosas que no le agradan al Señor, ¿no? Como pues a lo mejor están metidos en las redes sociales. Bueno, pues si hoy me decido y digo, hoy voy a tener un día sin celular. Ese es un ayuno que también pueden hacer. Pero los ayunos normalmente son, sí, de alimentos y pueden ser de 3 días. Hay gente que los hace de 40 días. He tenido, bueno, ahí algunos comentarios de personas que lo hacen de 40 días. Pero bueno, ese es ya de cada quien. Por eso decíamos que no hay ayunos al principio, ¿no? No es por imposición ni por religiosidad, sino más bien lo que nosotros queremos estar en esa intimidad con el Señor. Así que, hermanos, ahí los invito a que sea a su forma, manera, pues luego por el trabajo a lo mejor no lo pueden hacer, ¿verdad? Pero es cada quien en su intimidad con Dios o con hermanos en la fe también. En la iglesia lo hacemos, por ejemplo, es un fin de semana de cada mes. O sea, 3 días más bien de cada mes. Y así es. Pero bueno, es ya de cada quien. ¿El hermano Oscar Martínez está? O si no, Juan Pablo García. No, no me digan. Bueno, pues terminamos la clase. Vamos a orar, a dar gracias al Señor por estos momentos. Señor, Padre bendito que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos brindas de poder estar unidos aquí junto a los hermanos en esta sesión, aprendiendo de tu palabra, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, esperando, Señor, que caiga esta semilla en buena tierra, Señor, y que germine y haga muchos frutos, Señor. Te damos gloria y honra, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Esperemos, perdón aquí por esto que se nos fue, pero espero que hayamos terminado todo. Luego terminamos todo. Gracias, buenas noches. Buenas Hermano, noches, bendiciones. puedes Buenas cerrar la bendiciones. grabación, hermano. Sí, es que como se me fue esto, ahorita lo grabamos en la noche. Cerrarla. Sí, gracias, sí. Okay. Ahorita lo hacemos. Es que se me fue la otra, pero ahorita lo hacemos. Puedes cerrar ahí. Aprovechando, ¿alguien tiene el punto número 1 del ayuno siempre debe de ser con un propósito? En primer lugar, agradar